En las insondables profundidades de la disformidad, donde las estrellas aúllan y el vacío mismo parece sangrar, se encuentra el reino de Khorne, el dios de la sangre, una entidad cuya furia sacude los cimientos de la realidad. En un mundo demoníaco, una roca carbonizada llamada mundo sangriento o tal vez forja de calaveras, los nombres importan poco, pues son borrados por la sangre derramada. El amanecer no es una promesa de renovación, sino un grito primigenio, un llamado a la guerra eterna. Aquí, la vida cotidiana bajo el gobierno de Khorne no es una rutina, sino una ofrenda, un ritual donde cada aliento es un juramento, cada paso una marcha hacia la carnicería. Aquellos que olvidan sus batallas están condenados a revivir sus derrotas, susurra una voz ancestral, un eco de las sagas de las legiones perdidas, grabadas en el hierro y la memoria. Este despertar no es el de las almas apaciguadas, sino el de los condenados, el de los devotos cuyos corazones laten al ritmo del tambor de guerra del dios de la sangre. El amanecer, si así se le puede llamar al resplandor rojo que atraviesa los cielos tóxicos, ilumina tierras donde el polvo se mezcla con cenizas humanas y los ríos arrastran torrentes escarlata. Para el cultista, este demonio miserable arrancado de las ruinas de una ciudad colmena imperial, el día comienza con un brutal acto de fe, ritual de ofrenda arrodillado ante un altar improvisado, una pila de huesos ennegrecidos, apilados como trofeos por manos callosas. Se pasa una espada sin filo por el antebrazo, dejando que la sangre gotee en círculos concéntricos sobre el suelo agrietado. A veces no es su propia sangre, sino la de un compañero de armas demasiado lento, demasiado débil, sacrificado sin remordimientos. «Khorne, toma lo que es tuyo», grita, con su voz ronca ahogada por el rugido de los Jaggernauts, bestias de carne y acero que aran la tierra con sus cascos incandescentes. No es una plegaria suave, sino un desafío, un grito que desafía al universo mismo. Las estrellas juzgan en silencio a quienes han olvidado su juramento, susurra el viento de la disformidad, un recordatorio de que cada gota derramada es un tributo, cada vida rota, una marcha hacia la gloria. El cultista no está solo en este ritual. A lo largo de este mundo maldito, miles de otros, hombres y mujeres destrozados por vidas de servidumbre o guerra, repiten este gesto. Sus altares varían, un cráneo orco empalado en una pica, una espada destrozada engastada en piedra ennegrecida, pero el mensaje es universal, la sangre es la moneda del dios de la sangre. Algunos, los más fanáticos, se graban runas en la carne, símbolos retorcidos que arden bajo el ojo de la disformidad. Otros, los novatos, aún tiemblan, con las manos vacilantes sobre las empuñaduras de sus cuchillos de sacrificio. Pero aquí no hay lugar para la debilidad. Una mirada furtiva a un supervisor, un sangrón de ojos ardientes, basta para recordar la sentencia: quien no derrame sangre, la suya será derramada. Así comienza el día, en una cacofonía de gritos, metal raspando contra la piedra y gruñidos bestiales, un preludio a la sinfonía de la carnicería. Para los berserkers, los marines espaciales caídos de los devoradores de mundos, el amanecer es un concepto superfluo. Uñas de carnicero, estos implantes malditos incrustados en sus cráneos no les conceden respiro. Su sueño, si es que existe, es una pesadilla febril, atormentada por visiones de batallas interminables y cráneos apilados hasta los cielos. Cuando despiertan, lo hacen con una violencia explosiva, con los músculos tensos como cables de acero, los ojos inyectados en sangre y los labios apretados. La primera sangre derramada suele ser la de un compañero de sueño, un hermano de armas demasiado lento para desenvainar su motosierra. Porque Khorne no hace distinción, la sangre de un leal al imperio o la de un cultista vecino es igual de dulce para su olfato. La luz no se mide por su brillo, sino por lo que perdura en las sombras, susurra una antigua máxima, quizá procedente de los archivos perdidos de Angron, primarca caído de los devoradores de mundos. En este momento primigenio, el berserker no es un hombre, sino una tormenta, la encarnación de la furia divina. Su mañana es una danza de la muerte en arenas improvisadas excavadas en los cráteres de mundos devastados. Estos coliseos improvisados, donde el suelo está sembrado de fragmentos de armadura y miembros amputados, sirven para establecer la jerarquía del día. Los duelos no son espectáculos, sino sacramentos. Dos berserkers se enfrentan, sus hachas chocan en un estruendo ensordecedor, mientras los cultistas rugen palabras de aliento, sus voces mezclándose con los gruñidos de los sabuesos de carne que acechan en busca de carne fresca. El vencedor,
cubierto de sangre y sudor, levanta la cabeza cercenada de su oponente, un trofeo ofrecido al trono de las calaveras. El perdedor, si sobrevive, es arrojado a las bestias o dejado pudrirse, una advertencia para los débiles. Es una lección brutal, extraída de los anales de las legiones traidoras. Un imperio se construye con sangre, pero se mantiene gracias a la lealtad de los corazones. Pero esta lealtad es frágil, porque la ira de Corne lo consume todo, incluso los lazos entre hermanos. A pesar del salvajismo, hay nobleza en esta existencia, una disciplina forjada en el fuego del sacrificio. Los seguidores de Corne, ya sean cultistas o berserkers, desprecian la hechicería y las retorcidas intrigas de los demás dioses del caos. Aquí no hay hechizos traicioneros, ni disparos cobardes desde las sombras. La guerra es pura, directa, un choque de voluntades donde la espada habla más fuerte que las palabras. Esta pureza marcial, heredada de los antiguos códigos de los marines espaciales antes de su caída, confiere un aura trágica a estas almas condenadas. Son héroes destrozados, guerreros que una vez juraron lealtad a un dios emperador, ahora reducidos a bestias sedientas de sangre. Sin embargo, en sus ojos aún arde una chispa de honor, una lealtad perversa hacia su nuevo amo. Horus, el señor de la guerra, era la joya de la corona imperial, un primarca cuyo carisma y furia rivalizaban con la leyenda. Corrompido por los dioses del caos, se convirtió en su campeón, una tormenta de energía disforme capaz de destrozar mundos. Durante la herejía, reunió a la mitad de los primarcas y sus legiones, destrozando el imperio en una guerra fratricida. En Terra, asediada por legiones renegadas y hordas demoníacas, el emperador se alzaba como un baluarte. Su poder psíquico, ya legendario, se convirtió en una vorágine. En la telaraña, donde las fuerzas del caos intentaron invadir Terra, se enfrentó solo a una marea interminable de demonios. Su espíritu era un escudo llameante que repelía a entidades capaces de devorar almas por miles. No era una mera defensa, cada oleada repelida era un acto de desafío contra lo imposible, un juramento silencioso que la humanidad no doblegaría. El clímax de esta epopeya fue el duelo a bordo del espíritu vengativo, la nave insignia de Horus. Antes de enfrentarse a su hijo, el emperador vio a Sanguinius, el ángel alado de los ángeles sangrientos, caer ante el traidor. Horus, henchido por el poder combinado de los 4 dioses del caos, era una abominación, un coloso capaz de desgarrar la realidad, conjurar tormentas de disformidad y destrozar primarcas como paja. Sin embargo, el emperador entró en la sala del trono de la nave, con su armadura dorada brillando como un sol desafiando el abismo. La lucha resultante fue menos una batalla que un cataclismo metafísico. Horus, armado con el poder del caos, lanzó asaltos psíquicos que habrían pulverizado legiones enteras. Relámpagos de disformidad agrietaron el espacio, ilusiones distorsionaron el tiempo y aullidos demoníacos sacudieron los cimientos de la nave. Pero el emperador, el anatema, respondió con una fuerza que sacudió la mismísima disformidad. En ese instante, su poder psíquico trascendió toda medida. Con una mirada, disipó las ilusiones de Horus. Con un pensamiento, rompió las cadenas de la disformidad que ataban a su hijo a los dioses oscuros. Su espada, forjada en llamas psíquicas, cortó no solo la carne de Horus, sino su propia esencia. En un instante de claridad desgarradora, el emperador vio el alma de su hijo, corrompida pero aún humana, y dudó. Esta vacilación, nacida del amor paternal, le costó caro. Horus, liberado de toda restricción, infligió heridas mortales al emperador, destrozando su cuerpo inmortal. Sin embargo, en un último acto de voluntad, el emperador desató un rayo psíquico tan puro, tan absoluto, que borró el alma de Horus, borrándolo de la disformidad y de la realidad, una hazaña que ni siquiera los dioses del caos pudieron contrarrestar. Este acto, más que ningún otro, demostró su supremacía. Ningún ser en el universo de Warhammer 40K, ni los señores necrones, ni los avatares Eldar, ni los campeones del caos, podría haber logrado tal hazaña. Pero esta victoria fue una tragedia. El emperador, destrozado, regresó al trono dorado, donde sería encarcelado eternamente, un dios cadáver sacrificado por la humanidad. Quienes olvidan sus batallas están condenados a revivir sus derrotas. Esta máxima, nacida de las cenizas de Terra, resuena como un eco de su error, haber creído en la redención de Horus.
Su poder, aunque incomparable, se vio atenuado por su fe en la humanidad, una fe que lo hizo vulnerable. La luz no se mide por su brillo, sino por lo que perdura en las sombras. En este duelo, soportó la sombra definitiva, la pérdida de su hijo, de su sueño y de su propia vitalidad. Esta crónica, grabada en los sangrientos anales del imperio, plantea preguntas solemnes. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer para garantizar que tu nombre viva a través de los siglos? El emperador ofreció su cuerpo, su futuro, para salvar a la humanidad de un traidor que él mismo había criado. Cuando todo se desmorona, ¿te mantienes fiel a tu causa o a ti mismo? Él eligió la causa, destruyendo a Horus a costa de su propio sacrificio. Si la gloria te fuera dada a costa de tu alma, ¿la aceptarías? Él aceptó, convirtiéndose al mismo tiempo en salvador y prisionero. Y si el silencio del universo no fuera un vacío, sino un juicio, en el silencio que siguió, las estrellas parecieron juzgar al emperador, no por su poder, sino por su humanidad, la falla que permitió que la herejía floreciera. Ese cenit, donde su fuerza psíquica consumió a un semidios, fue también el ocaso de su sueño, un momento en que la gloria y la tragedia se entrelazaron en un juramento roto, bajo la mirada muda del cosmos. En lo profundo del palacio imperial, donde las estrellas parecen susurrar juramentos olvidados, el emperador de la humanidad reposa en el trono dorado, un relicario de dolor y luz. Destrozado por el duelo con Horus, su cuerpo no es más que un cascarón destrozado, mantenido en estasis por una maquinaria arcana, alimentada por el sacrificio diario de 1000 psíquicos. Sin embargo, en esta agonía eterna, su poder permanece titánico, un faro psíquico que desafía la entropía del cosmos. La herejía de Horus lo clavó en este trono, pero no extinguió el anatema. Desde este mausoleo dorado, el emperador trasciende la carne, convirtiéndose en un dios reticente, un símbolo espiritual cuya voluntad sostiene al imperio contra la oscuridad del 41º milenio. Esta crónica, grabada en hierro y fe, canta la grandeza de un sacrificio que ilumina a la humanidad, pero también la melancolía de un sueño aprisionado en un silencio más pesado que las estrellas. El trono dorado, un artefacto de tecnología olvidada, es a la vez una prisión y un altar. Cada día, almas psíquicas se consumen para mantener con vida al emperador, y su energía se desvía para alimentar el Astronomicon, la baliza disforme que guía a las flotas imperiales a través de las tormentas inmateriales. Incluso disminuido, el emperador proyecta esta luz a través de la galaxia, una hazaña que supera incluso las capacidades de los psíquicos más poderosos. Sin ella, el imperio se derrumbaría, sus mundos quedarían aislados, sus ejércitos se perderían en la disformidad. Esta baliza, nacida de su mente fracturada, es un acto de pura voluntad, un desafío a los dioses del caos que buscan absorber a la humanidad. Su poder psíquico, aunque embotado por el dolor y la ruina de su cuerpo, aún repele las incursiones demoníacas, un escudo invisible que protege a miles de millones de almas. En las sombras de la disformidad, las entidades del caos susurran su nombre con miedo, pues incluso encadenadas, el anatema sigue siendo su perdición. Pero el poder del emperador no se limita al Astronomicon. Desde el trono, su espíritu se extiende como una red, tocando corazones y almas por todo el imperio. El tarot del emperador, un arte adivinatorio empleado por los inquisidores, canaliza sus visiones fragmentadas, ofreciendo fragmentos de presciencia a los fieles. A veces emergen santos vivientes, esos campeones de la fe, bendecidos por estallidos de su poder, capaces de milagros que desafían la lógica, curas imposibles, victorias contra ejércitos demoníacos. Estas manifestaciones no son accidentes, sino prueba de que el emperador, incluso en su estado desmoronado, aún manipula los hilos del destino. Es un dios a pesar de su rechazo a la divinidad, una paradoja viviente cuya influencia espiritual ha transformado el imperio en una teocracia devota, un imperio construido no sobre la razón que predicaba, sino sobre la fe que inspiraba. Un imperio se construye con sangre, pero se mantiene gracias a la lealtad de los corazones. Esta máxima, nacida de las cenizas de la Gran Cruzada, encuentra su eco en las oraciones de los fieles que veneran al Dios emperador. Sin embargo, esta apoteosis espiritual está teñida de una trágica melancolía. El emperador, antaño un visionario que soñaba con una humanidad libre del caos, se ha convertido en un símbolo encadenado, un mártir cuyo sacrificio perpetuo sostiene un imperio en decadencia.
Cada psíquico caído por el trono es un recordatorio de su carga, es a la vez salvador y prisionero, un titán cuya luz arde a costa de su propia agonía. La luz no se mide por su brillo, sino por lo que perdura en las sombras. Esta verdad, susurrada por los adeptus custodes que custodian su santuario, captura la esencia de su condición. Su espíritu, fragmentado pero indomable, soporta un dolor que ningún mortal podría concebir, un océano de sufrimiento donde cada ola es un grito de humanidad. Sin embargo, persiste, pues rendirse condenaría su sueño al olvido. Quienes olvidan sus batallas están condenados a revivir sus derrotas. En este silencio dorado, donde las máquinas cantan y las almas se desvanecen, el emperador encarna una dualidad, un poder titánico, capaz de forjar el destino de una galaxia, y una fragilidad humana, la de un padre traicionado, un visionario destrozado. Su rol espiritual, impuesto por el fervor de la eclesiarquía, es una cruel ironía. Quien rechazó a los dioses se ha convertido en objeto de adoración universal. Pero esta adoración no es en vano. Milagros, visiones, victorias imposibles demuestran que su poder, incluso disminuido, supera al de los señores necrones, los avatares Eldar o los campeones del caos. Es un dios viviente, no por elección, sino por necesidad, un faro cuya luz guía a la humanidad a través de una era de oscuridad. Esta crónica del trono dorado plantea preguntas solemnes, susurros que resuenan en los salones sagrados de Terra. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer para garantizar que tu nombre viva a través de los siglos? El emperador ofreció su inmortalidad, su cuerpo, su descanso, para convertirse en el guardián eterno de la humanidad, cuando todo se desmorona. ¿Te mantienes fiel a tu causa o a ti mismo? Él eligió la causa, aceptando el sufrimiento infinito para que el imperio sobreviviera, si la gloria te fuera dada a costa de tu alma, ¿la aceptarías? Lo hizo, convirtiéndose en un dios cautivo, un símbolo cuya luz arde a expensas de su esencia. Y si el silencio del universo no fuera un vacío, sino un juicio, en el silencio del trono, las estrellas parecen juzgar al emperador, no por su poder, sino por su sacrificio, un juramento más allá de la muerte, un imperio sostenido por la fe donde la razón ha fallado. Esta agonía eterna, este faro en la oscuridad, es la prueba definitiva de su grandeza. Incluso quebrantado, el emperador sigue siendo el anatema, un titán cuya voluntad desafía la eternidad.